Hola amigos, buenos días. En este vídeo os voy a explicar cómo podéis elegir un buen atún en lata. Os voy a dar 5 puntos claros, muy sencillos de identificar, que os permitirán discernir entre un atún enlatado de buena calidad de aquel atún enlatado que es de una calidad pues un poquito inferior, de manera que siempre tengáis un punto de vista más objetivo a la hora de realizar este tipo de compra. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. El primer punto, y es fundamental, es que os fijéis en el tipo de pescado que hay como atún. Atunes hay muchos, hay de muchos tipos y hay diferentes calidades de atún. No es lo mismo un atún, un bonito del norte, que es un atún de excelente calidad, un atún claro, es decir, hay varios tipos, hay diferentes tipologías que tienen que venir recogidas en el etiquetado de la lata, de manera que podáis luego, viendo que dos latas llevan el mismo tipo de atún, pues elijáis, viendo que es lo mismo, la que más se os acomode a vuestro precio. El segundo punto, y muy ligado al anterior, es la cantidad de pescado. A veces nos encontramos que en las latas solamente aparece el peso total del interior de la lata. Eso no es lo adecuado. Tenéis que mirar siempre el peso neto, es decir, el peso seco de producto, es decir, lo que solamente es atún, nada de lo demás que vamos a analizar a continuación, ni aceites, ni escabeches, ni agua, ni nada más, solamente atún, y eso tiene que venir reflejado con las siglas PN, peso neto, o peso en seco. Os vendrá identificado así. Si no viene, ya os indica que el atún, la lata de atún, perdón, no os está dando la información requerida por la administración. Hablemos ahora del tercer punto y para mí uno de los más importantes, que es el líquido de cobertura. Básicamente en el atún enlatado vais a poder encontrar 4 líquidos de cobertura, líquidos que envuelven al atún enlatado. El primero, uno de los más comunes, es el aceite de oliva. El aceite de oliva es un producto muy saludable que aporta al atún una sabrosidad, un mejor gusto y una complejidad de distintos sabores que no va a tener el atún cuando lo veamos en otras presentaciones. El inconveniente que va a tener el atún en aceite de oliva es que nos va a aportar un aporte, valga la redundancia, calórico importante, es decir, va a ser un atún que engorde más que otro. Luego tenemos el segundo tipo de cobertura, que va a ser aceite de girasol. Os digo lo mismo que para el anterior, cuenta lo mismo, va a ser un poco más sabroso, quizás un poco más económico, aunque después de esto de la guerra de Ucrania, el girasol se ha puesto por las nubes y, bueno, el aceite de girasol no es quizás tan saludable, un poquito menos saludable que el de oliva, pero apenas inapreciable. Eso sí, con el mismo exceso de calorías que va a tener el atún con aceite de oliva. Luego tenemos el tercer tipo de cobertura, que es el atún en escabeche. El escabeche no es más que una mezcla de vinagre y aceite. Esto hace que el fabricante ahorre mucho dinero y encima pues se le suele añadir diferentes tipos de especias. Por lo general, siempre hay excepciones, los atunes en escabeche o los atunes que se escabechan suelen ser un poquito más flojos, no son tan de calidad. De hecho, se hacen en escabeche y se les añaden especies para mitigar ciertos sabores metálicos que no son tan agradables si lo tomásemos sin este tipo de aliño, ¿no? Y por último tenemos el cuarto tipo de líquido de cobertura, que es agua con sal. La gran ventaja que tienen los atunes que llevan, que se le llama atún natural, la gran ventaja del atún natural, es decir, el que lleva agua y sal, es que prácticamente no va a aportar ninguna caloría, es decir, va a ser un atún mucho más sano desde ese punto de vista, pero evidentemente no es tan sabroso, va a ser un poco más seco al paladar y no es tan gustoso, como dicen los brasileños. Hay que tener en cuenta, eso sí, el nivel de sal, que es el siguiente punto que vamos a analizar. En cuanto al nivel de sal que debe tener una lata de atún, y este es un punto importantísimo, en ningún caso debe exceder el 1,25%. Es decir, que si tenéis una lata de 100 gramos, una lata ya grande, pues no pueden haber más de 1,25 gramos de sal. Aquí es la legislación europea. En otros países desconozco, me imagino que debe ser, si no la misma, una cantidad muy similar. Rechazar, no compréis atunes con exceso de sal. Ya no solamente por el tema de salud, sino también porque viene a enmascarar un poco ciertos atunes de
una calidad un poquito inferior. Y por último, un factor de calidad que no va a afectar ni al sabor ni nada, pero que sí que te dice mucho de la responsabilidad del fabricante, es que te añada en la etiqueta de la lata de atún el tipo de pesquería del cual procede el atún. Y esto es importante porque digamos que hay pesquerías, es decir, zonas donde se pesca el atún, que periódicamente se tiran 5 o 6 meses donde no se puede pescar. En el Mediterráneo, por ejemplo, es muy típico. Y esto te da idea de que ese atún del Mediterráneo suele ser más caro que otros tipos de atún. Por lo tanto, si el fabricante te dice que viene de una pesquería responsable que respeta los periodos de veda, pues primero que va a ser un atún más respetuoso con el medio ambiente, pero también que el fabricante apuesta por un atún de más calidad. Un pescado que vive más tiempo va a ser un pescado más sabroso. En cambio, por lo general, las pesquerías africanas no respetan prácticamente nunca los periodos de veda. Y respetar la veda, ya os digo, no es solamente importante desde el punto de vista ecológico, sino que también pues estás incorporando en muchas latas de atún, atunes jóvenes que no están del todo desarrollados y que lógicamente son más económicos, pero no tienen la complejidad de sabores que tiene un atún de más calidad. Por lo tanto, fijaros mucho siempre en si el fabricante presume, porque es una cosa de calidad, presumir de qué tipo de pesquería procede ese pescado. Pues estos son los 5 puntos. Espero que os sirvan de interés y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.